Bienvenidos. El título del trabajo es Experiencia en el manejo perioperatorio de pacientes con fractura de cadera. Este estudio se realizó en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente el programa de especialización en anestesiología de la Universidad ICESI y el Departamento de Anestesiología y el Centro de Investigación Clínica de la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. La fractura de cadera representa un problema de salud pública a nivel mundial debido a su frecuencia y al alto costo económico y social que esta representa. También es una de las principales causas de morbimortalidad en la población adulta mayor. En Colombia, al igual que en otros países, el cambio en la pirámide poblacional ha generado un aumento en la población adulta mayor que se representa en un cambio del 7.68% para el 2005 en Colombia al 8.5% en el 2020. El pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes depende de la presencia de comorbilidades y de la oportunidad en el tratamiento quirúrgico. A nivel mundial, diferentes países y colaboraciones científicas han desarrollado bases de datos en los cuales utilizan estos datos comparativos para realizar mejoras sostenidas en los estándares clínicos y la optimización de los recursos. En cuanto a la metodología, diseñamos un estudio observacional con alcance relacional de una cohorte histórica entre enero del 2018 y junio del 2022. La población a estudio fueron pacientes con fractura de cadera ingresados al servicio de urgencias de la Fundación Valle del Lili que recibieron manejo quirúrgico. Dentro de los criterios de selección se incluyeron pacientes mayores de edad de ambos géneros y se excluyeron los pacientes con diagnósticos de osteogénesis imperfecta, pacientes embarazadas y pacientes politraumatizados. Se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia. Dentro de los resultados, esta primera tabla nos muestra las características sociodemográficas y clínicas de nuestra población. Recolectamos un total de 235 pacientes cuya mediana edad fue 79 años. Importante aquí nos llama la atención que la proporción entre hombres y mujeres es similar, a diferencia de lo que reporta la literatura, la mayoría de la literatura a nivel mundial, pero es acorde con un estudio que se realizó en la ciudad de Cali en el 2005, donde la proporción también de hombres y mujeres era similar a la de nuestra población. Vemos aquí que más del 50% de los pacientes tienen una clasificación ASA de 3 o 4, y dentro de los antecedentes más frecuentes encontramos la anemia con un 48.1% de los pacientes, demencia en el 23% de los pacientes e hipertensión arterial en el 56.6%. Medimos otros antecedentes como el antecedente cerebrovascular, antecedente de anticoagulación, demencia, diabetes mellitus, enfermedad oncológica, y también medimos desde el tiempo de ingreso si a los pacientes se les solicitó valoración por medicina interna de manera preoperatoria o la solicitud de un ecocardiograma transesofágico. Como vemos aquí, el 56% de nuestros pacientes recibieron valoración por medicina interna previo al procedimiento quirúrgico. En esta figura representamos el tiempo desde la fractura y el tiempo desde el ingreso a urgencias hasta el procedimiento quirúrgico. Como vemos aquí en esta parte, que es la representación desde el tiempo de la fractura, vemos que un menor porcentaje o un mayor porcentaje fueron operados después de las 48 horas posterior a presentar la fractura de cadera, mientras que desde el tiempo del ingreso al procedimiento quirúrgico vemos que hay un mayor porcentaje en los cuales se operaron antes de las 48 horas después del ingreso a urgencias. Esto básicamente lo pudimos medir, o las razones del retraso de más de 48 horas desde el ingreso a urgencias las medimos, y básicamente eran pacientes con clasificación ASA 3 o 4 con alguna patología de base descompensada como falla cardíaca o diabetes mellitus que requirieron preoptimización antes del procedimiento, optimización antes del procedimiento. Los factores causantes del retraso en el tiempo desde la fractura hasta el procedimiento quirúrgico no fueron medidos en el estudio. Sin embargo, se puede asumir que se debe a factores socioeconómicos, familiares e inclusive factores relacionados con el sistema de salud colombiano.
Dentro de las características intraoperatorias de nuestros pacientes, vemos aquí que el 33.7% de los pacientes recibieron anestesia general pura o en combinación con alguna técnica regional, y la mayoría de los pacientes recibieron anestesia espinal también pura o en combinación con alguna de las técnicas regionales descritas. Dentro de las técnicas regionales, la más prevalente fue el bloqueo femoral, que se realizó en el 61.6% de los pacientes que recibieron una técnica regional, y vemos también aquí que el 31.1% de los pacientes requirieron soporte vasopresor. Esto lo definimos como necesidad de vasopresor en infusión continua, no en bolos, sino en infusión continua, y normalmente se utiliza norepinefrina. Dentro de los desenlaces que medimos durante la estancia hospitalaria, vemos que el 22.1% de los pacientes requirieron hospitalización postoperatoria en la unidad de cuidado intensivo. Los dos desenlaces más prevalentes o más frecuentes fueron el delirium en un 17.9% de los pacientes y la falla renal aguda en un 6.8% de los pacientes. La mortalidad intrahospitalaria en nuestra cohorte fue del 2.6%, y medimos los días de estancia en UCI con una media de 3 días y la estancia hospitalaria total aproximadamente 4 días de media. En esta tabla realizamos el análisis relacional, en el cual tratamos de diferenciar entre los desenlaces más prevalentes como el delirium, la falla renal, requerimiento de UCI y un desenlace fuerte que fue la mortalidad intrahospitalaria, con las variables asociadas. Entonces, si discriminamos aquí cada desenlace individualmente, vemos que el delirium postoperatorio tuvo una relación estadísticamente significativa con la edad, con la clasificación ASA de 3 o 4, con el antecedente de demencia y anemia preoperatoria, el antecedente de hipertensión arterial y con la monitorización invasiva de la presión arterial. Pues, generalmente estos pacientes requirieron monitorización de presión arterial. En cuanto al desenlace de la falla renal, también vemos que tiene una relación estadísticamente significativa con la edad, con edades mayores, clasificación ASA nuevamente de 3 o 4, el antecedente de anemia preoperatoria, antecedente de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y antecedente de hipertensión arterial. En cuanto al requerimiento de hospitalización en unidad de cuidado intensivo, volvemos a ver que hubo una diferencia estadísticamente significativa, una relación estadísticamente significativa con mayor edad, los pacientes con clasificación ASA de 3 o 4 y con varios antecedentes patológicos como el accidente cerebrovascular, anemia preoperatoria, antecedente de demencia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. También vemos aquí que en cuanto al requerimiento de UCI, hubo una relación estadísticamente significativa con el tiempo desde el ingreso a urgencias hasta el procedimiento quirúrgico mayor de 48 horas. Y aquí también que requirieron soporte vasopresor y monitorización invasiva de la presión arterial. Ya por último, el desenlace de mortalidad intrahospitalaria. Vemos aquí una relación estadísticamente significativa con el antecedente de demencia, como se ha reportado también en diferentes estudios en la literatura, con el tiempo desde la fractura hasta el procedimiento mayor de 48 horas, lo que también concuerda con la literatura existente. Y aquí nos llama la atención que hubo una relación estadísticamente significativa con el uso de anestesia espinal. Esto en la discusión consideramos que se puede ver a que los pacientes que se encontraban más graves, la técnica anestésica fue a consideración del anestesiólogo tratante y por lo tanto seguramente no se dio anestesia general en los casos más graves, que fueron los pacientes que fallecieron.
Dentro de las conclusiones del estudio, pues vemos que la edad avanzada, la clasificación ASA 3 o 4 son características que han sido ya descritas como factores independientes de morbimortalidad preoperatoria y que son características presentes en nuestra población. Los desenlaces medidos son similares a los reportados en la literatura existente y estos resultados permiten evidenciar oportunidades de mejora en el tiempo desde el ingreso a urgencias hasta el procedimiento quirúrgico. Y como ya les había explicado, la demora de más de 48 horas desde la fractura hasta el procedimiento quirúrgico no fue un factor o una característica que se midió, pero sí inferimos que se pueden deber a factores educativos, familiares, económicos de los pacientes y factores también en cuanto al sistema de salud. Muchas gracias.